Bien, nos corresponde en este segundo encuentro estudiar métodos y niveles de análisis en la ciencia política en función de hacer del estudio de la política una actividad científica. Desde luego siempre escuchamos que no existe una ciencia política, que la política no es una ciencia y no cuesta nada aceptar que la política no lo es. Muchos nos dicen que este es el arte de lo posible, pero más bien se puede decir que es el arte, es la habilidad, la actividad directa de crear las condiciones de lo posible, de eso posible, de esa meta que se quiera alcanzar o de ese nivel de poder o progreso que se quiera alcanzar. Por eso las diferentes modalidades con las que se crean esas condiciones para hacer eso posible, ¿verdad? Pues están basadas en la medición de los éxitos, en la forma como medimos los resultados, en términos de aquellos mecanismos que han sido empleados, utilizados, o de las instituciones que hemos analizado en función de sus consecuencias probables, predecibles, y que esto es lo que nos permite a nosotros poder utilizar el análisis en base a métodos científicos. Por consiguiente, en términos generales, la ciencia política consiste en el estudio de la política con métodos que se utilizan en otras ciencias sociales, inclusive ciencias humanísticas, con algunas diferencias de aquellos que se puedan utilizar en función del análisis de la ciencia físico-naturales. Esto es importante porque denota la dificultad, la complejidad que significa estudiar la conducta de individuos, tanto hombres o mujeres, dentro de sus organizaciones, sean estas partidarias, económicas o dentro del mismo Estado, en los diferentes sistemas políticos. Es mucho más complicado en cuanto a los riesgos analíticos de prospección, ¿verdad? Que estudiar algunos fenómenos naturales como la trayectoria de un cometa, que si bien es cierto, ya está bien marcado, establecido, inclusive podemos determinar cuándo se podrá visualizar y en qué lugar de ese inmenso firmamento puede aparecer, la velocidad, inclusive hasta su composición. Igual puede ser con el estudio de los átomos, ¿verdad? Ya están determinados, ¿verdad? Con condiciones específicas, científicas, que pueden ser predecibles. En cuanto a la conducta de hombres y mujeres, de los individuos, esto es mucho más difícil, ¿verdad? Estas pueden estudiarse, explicarse, lógicamente en base a nuevas teorías, ¿verdad? Puede ser el behaviorismo, por ejemplo, el conductismo y otras que se ponen a disposición de lograr nuevos alcances en ese análisis que queremos de aquellos sistemas políticos, que es la clase que vemos, sistemas políticos comparados, ¿verdad? Y también esto nos va a permitir la reformulación teórica, nuevas redefiniciones, nuevas generalizaciones, hasta el punto que podamos hacer el trabajo un tanto más fácil en función de establecer qué es lo que puede resultar de la acción de A, de B y C en resultados como X o Y, Z.
Otro es que hay que dejar de emplear criterios eh, irrealistas que a menudo tienden a menospreciarse en función de la exactitud de los métodos de análisis de las ciencias físico-naturales. ¿Por qué? Porque al final, en todas las disciplinas, inclusive con el objetivo de estudiar las conductas políticas y sociales en la política, se trata de formar probabilidades y someterlas a comprobación. Entonces, es ahí donde a la investigación se le dedica mucho tiempo, con especificaciones muy metodológicas y tratando siempre de alcanzar un análisis concreto de fenómenos políticos sin crear abismo entre la metodología y la investigación. De eso es lo que no hay ni la mejor metodología ni la mejor investigación. Se trata siempre de intenciones que quieran producir conocimiento verdadero, convincente, que van a ser aplicables y no solo en la recomendación, sino en el rigor metodológico que se emplea. Entonces, debe dirigirse hacia un análisis de los métodos ya empleados, de sus contribuciones, de sus inconvenientes, para la comprensión de la explicación de fenómenos políticos y para la construcción de nuevas teorías y generalización. Algo muy importante para esto es entender que existe una enorme pluralidad de los métodos analíticos. Dado a la multiplicidad y a la complejidad de los mismos fenómenos políticos, requieren también de una extensa cantidad de métodos para analizarlo. De alguna manera que algunos métodos sirven de manera eficaz para estudiar algunos fenómenos, pero que serían ineficientes, inapropiados para el estudio de otros. Es más, al final sí podemos destacar que la importancia del manejo de métodos analíticos se basa en que al final resulta mejor cualquier método que se pueda emplear en vez de no tener ninguno, ¿ya? A veces el provecho de la utilización de estos métodos, por muy singulares que estos parezcan, va a tener un resultado muy positivo. Lógicamente que requerimos de estudiar de tantos métodos que existen por también una estructura metodológica que va a estar disponible para los científicos sociales, para los científicos políticos, y que la que ya existe, ¿verdad? Ha servido bastante para emprender el camino del análisis en la política con rigurosidad científica, ¿ya? Según, por ejemplo, el, 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 el politólogo holandés Liphart, que en 1971 en California, donde él se trasladó para hacer investigaciones y teorización en la ciencia política, por lo menos estarían disponibles exclusivamente tres tipos de métodos y que son los bases
para una aproximación analítica a la complejidad política de cualquier sistema político que se examine. Nos referimos al método experimental, al método estadístico y al método comparado. Una vez que hemos establecido que el método experimental en la política se presta evidentemente a pocas posibilidades aplicativas, ¿verdad? Nos toca una diferencia de elección, una elección más reducida de los dos métodos restantes, ¿verdad? Y que estaría en base al método, a la implementación del método estadístico y el método comparable. Entonces, de ahí que el conjunto de variables que pudiéramos utilizar en las unidades de investigación, en los números de casos, van a ser bastante relativas. Si en caso de que estos sean numerosos, pues las variables van a ser también. Y el científico, el analista político, pues tendrá que recurrir a un método de corte estadístico. En cambio, si los casos a estudiar son pocos, por ejemplo, cuando se analizan los sistemas políticos, las variables pueden ser numerosas y en primer lugar resulta necesario reducir inteligentemente el número de estas, por ejemplo, estudiando casos más similares, análogos y recurriendo a una cláusula mágica de coeteris paribus, o sea, casos en igualdad de condiciones, puesto que los casos elegidos son muy similares con respecto a muchos elementos en toda la trayectoria de la historia política. En segundo lugar, hay que utilizar el método específicamente comparado, se recomienda, ya que hasta aquí llega el conocimiento consolidado y hasta ahora no desafiado. Ahora, en lo que concierne a reflexiones piadosas y sobretomando muchas investigaciones, sobre todo politológicas, efectivamente se ha llegado a la conclusión que el método estadístico no tiene una autonomía precisa. Es más bien una técnica que puede ser empleada lo mismo por quienes recurren a la observación participante. Este es un tema muy interesante que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Que es un método que curiosamente pasa por desapercibido. Muchos inclusive hasta lo han olvidado. Y sobre todo por aquellos que tratan de aplicar el método experimental en aquellos casos que son suficientemente numerosos y también aquellos porque quieren comparar una diversidad, una pluralidad de fenómenos y sistemas y subsistemas políticos. Así que vamos a tratar de, en esta introducción, a tratar de entender, en base a al siguiente recuadro que vamos a presentar, una gama disponible de métodos de análisis que nos pueden permitir despejar más todos aquellos tipos de variables a las que vamos a someter nuestra clase ahora. Entonces, algo importante aquí es establecer que estos métodos de análisis tienen su ámbito de aplicabilidad según el objeto de análisis, según el número de los casos, según el número de las variables. Así vamos a tener un resultado de aplicabilidad para dicho método. Un método primario que decíamos está un tanto olvidado o al cual no se recurre es el método denominado observación del participante. Es un subsistema
Dentro del objeto de análisis, este es un subsistema, ¿ya? Y puede utilizarse en casos, en cantidad de casos bastante reducida, mejor si es en un solo caso, ¿verdad? Pero claro, este puede tener muchas variables, pero como la cantidad de casos pues, va a ser limitada, su aplicabilidad va a ser limitada, sin embargo, puede tener una base descriptiva bastante enriquecedora. Igual, pues el método experimental que decíamos que es muy poco eh, aplicable, pues se trata cuando el objeto de análisis son pequeños grupos en poco número de casos. Y de ahí que también van a ser pocas las variables que vamos a poder emplear y de ahí su aplicabilidad va a ser bastante limitada, mucho más limitada que el método de observación participante. En cuanto hablamos al método estadístico, pues aquí los actores, el objeto de análisis van a ser actores individuales, se puede aplicar en muchos números de casos, el número de variables que van a desarrollarse van a ser muchísimas, y su aplicabilidad va a ser bastante amplia. Y en cuanto al método comparado, el objeto de análisis van a ser aquellos regímenes y sistemas políticos, que es prácticamente en lo que deriva la importancia de la materia que estudiamos. El número de casos van a ser muy pocos, pero sin embargo el número de variables que vamos a someter al análisis van a ser muchas. Pero la aplicabilidad va a ser selectiva. Va a ser selectiva y va a ser necesario decisivas anotaciones para proceder de manera concreta. Entonces, tenemos un hecho de 4 métodos diferentes que hemos mencionado. No se deben excluir ninguno. Se deben de hacer elecciones, ¿verdad? Analíticas drásticas según quién emplear, ¿ya? Por ejemplo, el método de observación participante bien puede recurrir al método comparado. Por el contrario, a menudo el estudioso requiere y debe recurrir a más de un método y esto lo hace con gran ventaja propia, sobre todo de lectores y de estudiantes, inclusive un público culto. Y lo que importa aquí es la formulación, el control, las explicaciones que se puedan dar, las generalizaciones teóricas. Por eso es que quien estudia los sistemas políticos jamás va o debe de renunciar al método comparado, propiamente dicho, aunque recurra también a uno u otro de los métodos que hemos mencionado, porque al renunciar a sus análisis van a quedar prácticamente muy limitados. Como establecía Liebhardt en su obra de 1975, el método comparado, bien, pues no es más que el método estadístico en condiciones relativamente desfavorables, pero sí predictibles. Por eso él propuso una perspectiva diferente que es mucho más útil entre los métodos científicos y que se puede diferenciar y que es aplicable a la ciencia política. Forma parte del método científico, ¿verdad? En un sentido amplio, y método específicamente como experimental y no experimentable, pues son superados por este método de comparación. Entonces, el método más importante de los métodos no experimentables
es el método comparado, del cual pueden derivarse muchas variables en el estudio de un caso o de varios y que de una u otra manera tengan como objetivo a someter a comprobación y falsación. O sea, podemos inclusive confirmar, rechazar teorías existentes o bien producir hipótesis y teorías. Esta variable será analizada a medida que profundicemos ahora en, en los diferentes métodos y nosotros podemos ver, por ejemplo, que existe una estructura en cuanto a los métodos que podemos utilizar. En cuanto al método científico, pues tendríamos métodos experimentales y métodos no experimentales. Eh, el método no experimental lo podemos dividir en método comparado y a su vez en una técnica estadística o en base a la utilización del método de observación participante. Y también el método no experimental pues también integra los estudios de casos y a su vez pues arrojará una variedad enorme de casos e inclusive pues lo que nosotros llamamos la descripción densa. Entonces, de ahí que podemos decir que contamos con posibilidades necesarias para entender cuáles son los métodos más promisorios, ¿verdad? Que podemos utilizarlos en el análisis político y basados estos en aquellos fenómenos que se quieran analizar, comparar, llevar a un control analítico mucho mayor, que es mucho más importante que describir aquellas situaciones que podrían quedar de una manera incompleta al no utilizar ninguno de estos métodos. Posiblemente a menudo se corre el riesgo de, en función de la utilización de los métodos, de generar algunas desventajas o inconvenientes, ¿verdad? Y lo mejor es que al proceder en el análisis de algunas investigaciones, pues siempre es preferible que sea más de una, que tengan una particular importancia para poner en claro un método específico y que cada una de las investigaciones que ha sido escogida por dos razones, primero por su relevancia en términos absolutos, según su capacidad de evidenciar de la mejor manera posible las ventajas y desventajas del método empleado, para poder recurrir pues como mínimo a otro método y que como decía Liebhardt, en la ciencia política es posible que en determinadas condiciones se pueda recurrir eficazmente al método de la observación participante. Y este método puede estudiarse con las dos investigaciones que en su momento realizaron Michael en 1911 y Hellman en 1988. Bien, entonces, ¿cómo, ¿cómo ponemos a prueba el método de la observación participante? Entonces, en términos generales, es posible aplicar este método cuando existen un sinnúmero de conjuntos, de circunstancias favorables, a menudo que son construidas por el mismo método. Y entonces el estudioso, el investigador, el analista, se encuentra en condiciones de observar de manera directa y personalmente los fenómenos políticos que desea estudiar. El involucramiento, la praxis misma, va a dotar de estas posibilidades. Lógicamente, esas condiciones favorables se presentan muy rara vez. No siempre el objeto de observación va a ser un sistema político en su totalidad, sino un aspecto del fenómeno bastante limitado
y posible solamente el ámbito de un subsistema del sistema político. Aquí la ventaja es que a través de su participación entendida en materia que está involucrado como persona en el acontecimiento del fenómeno observado, el estudioso obtiene una masa de material con la que ningún observador externo podría tener jamás. No podría contar con la esperanza de tenerla. Su ubicación es privilegiada, está dentro del fenómeno del objeto de análisis. También sabe el participante, ¿verdad? El observador participante también sabe qué tipos de materiales, me refiero a documentos, entrevistas, declaraciones, discursos, acciones, complementarán mejor las informaciones que él necesita. Él sabe dónde buscarlo, dónde encontrarlo, a quién pedírselos, quién la maneja, cuáles son los protagonistas que son capaces de ofrecer a través de entrevistas, informes escritos o de distintos tipos, otras informaciones útiles. Todo este material extra, aunque a menudo es de bastante interés y de relevancia, es más fácil adquirirlo a través de precisamente un observador participante que por cualquier otro estudioso. La desventaja inevitable de este método es que el estudioso observador corre el riesgo de ser involucrado política y emocionalmente en los métodos, si él está involucrado en esos fenómenos, en los que asiste, en los que participa, y probablemente su misma elección pues va a estar dada a un interés empático hacia ese fenómeno. Entonces, consciente, ¿verdad?, que existe este enorme inconveniente, pues el estudioso debe de tratar de evitar con todo cuidado involucrarse directa y personalmente en el fenómeno a estudiar. Debe de mantener cierto alejamiento del fenómeno, porque este alejamiento va a representar la garantía de validez, no solo de su investigación, sino de la información que va a derivar de ella. Esto no se debe interpretar de ninguna manera rígida y como que es total desviadora, ¿verdad? Pero se vuelve esencial que el analista, el estudioso, el investigador logre tomar en cuenta el imperativo weberiano de la incapacidad estimativa, que más adelante vamos a profundizar en ella. ¿Por qué? Porque es muy probable que sus valores, los ideales, sus preferencias incluidas, sus propensiones personales, su inclinación política, han dictado la elección del fenómeno y de las problemáticas correspondientes a estudiar. Pero a lo largo del análisis, esos valores, esas preferencias, esas propensiones deberán de someterse bajo control, sin permitir jamás que interfieran, sobre todo en la recopilación, en la clasificación de los datos. ¿Por qué? Porque en todas estas fases de la investigación el estudioso no debe dejarse influenciar por las preferencias políticas, sino exclusivamente por sus aptitudes científicas. Al final, pues nada excluye que al terminar la investigación sus valores se vuelvan a emerger y que entonces se sienta la necesidad, gracias, que se sienta la necesidad que solo después de haber puesto a estudiosos y lectores en condiciones a que puedan llegar a su propia evaluación, de expresar un juicio razonado sobre el fenómeno que se ha estudiado. Entonces, de esta manera, eventualmente, si su juicio es usado por los protagonistas de ese fenómeno político específico, pues se derivarán efectos de retroalimentación, tales como para influir sobre las dinámicas sucesivas, alentar modificaciones e incluso alentar resultados. Por eso, por razones obvias y entre las cuales se incluyen la disponibilidad de tiempo y la imposibilidad o lo imposible, en verdad, de la ubicación del estudioso,
la observación participante es aplicable inevitablemente a un único caso a la vez, a excepto que él esté de una u otra manera involucrado en diversos fenómenos que también pueden ser sometidos al estudio, al análisis o a la investigación. Perfilándolo, cada uno de estos es un estudio de caso y con un método específico. Entonces, de ahí que el estudioso, pues, podrá volver al mismo fenómeno en un momento posterior, podrá tener la posibilidad de recurrir a una comparación diacrónica o bien analizar otro caso del mismo tipo. Y bien, ¿qué cosa es la incapacidad estimativa que abordábamos y que nos las presentó Weber en su momento, ¿verdad? Podemos aplicarla muy bien en el método de la observación participante, en la visión directa de las cosas, como decía en su trabajo Michaels en 1911, y que podíamos ubicarla con mayor facilidad en un estudio rápido del Partido Socialdemócrata Alemán, que fue analizado y publicado por Michaels, ¿verdad? Robert Michaels en 1911. Entonces, ¿qué cosa es observar a un partido como ejercicio de caso? En este caso, el Partido Socialdemócrata. Robert Michaels nos plantea un problema analítico, ¿verdad?, sobre la socialdemocracia. Él era un socialdemócrata, estaba afiliado al partido y basaba su ejercicio principal en una doble interrogante. Uno, si la democracia es posible, y dos, si esta es realizable. Las premisas que se ubican en base a la investigación de Michaels pues eran numerosas. En particular, tres parecen ser las más importantes. La primera, que si la democracia contemporánea es una democracia fundada en los partidos. Dos, si los partidos no son democráticos, pues entonces es improbable que haya democracia en el sistema político como tal. Y tres, por ende, es crucial que el Partido Socialdemócrata, que luchaba por la democracia en el sistema político, tenga la naturaleza, la estructura y el funcionamiento atribuibles a la democracia que se requiere. Entonces, cuando al final, al definir de esta manera el problema analítico, Michaels impulsó su observación participante, repito, él era demócrata y miembro del partido, ¿verdad?, hacia el estudio de un caso crucial. En efecto, anticipándose a las conclusiones de su investigación, si la democracia era posible, no era ni posible ni realizable en el interior del Partido Socialdemócrata, que era el partido mayormente interesado en la existencia y la difusión de la democracia en el sistema político, se volvió también imposible en el sistema político, que en este caso el alemán, aunque sería posible deducir que todos los partidos no organizados democráticamente resultan ser incapaces de crear, ¿verdad?, en el sistema político un resultado de sostenimiento o de producción de la misma democracia en la que se supone deberían de operar y desarrollar. Entonces Michael llega a esta conclusión analizando el funcionamiento del mismo Partido Socialdemócrata y con particular referencia, y subraya aquí él, en la distribución y concentración del poder a lo interior del partido, la selección de los dirigentes y de los candidatos a los cargos electivos y la obtención de decisiones. Como bien sabemos, el Partido Socialdemócrata en aquellos tiempos era un gran partido de masa. Para su funcionamiento, ¿verdad?, necesitaba un aparato organizativo permanente
la multiplicidad y la frecuencia de sus tareas por desarrollar requerían el reclutamiento adherente masivo que tuviera la posibilidad de dedicar de manera continua todo el tiempo a la actividad del partido, es decir, funcionarios asalariados. En consecuencia, o conscientemente o no, o intencionalmente o no, los funcionarios se encontraban ubicados en una posición central en la organización del partido. Controlaban el flujo de las informaciones de todo tipo, dictaban los temas de la agenda del partido, obtenían los financiamientos necesarios para las actividades del partido, mantenían los contactos con los afiliados al partido y cuando lo consideraban necesario eran capaces de influir sobre las opiniones y votos. Gozaban de una considerable estabilidad en su cargo y con frecuencia lograban pasar de cargos en el partido a cargos en las administraciones electivas y en el parlamento, o bien en todo caso seleccionar quién sería candidato y por lo tanto, salvo inconveniente, ocuparía los cargos electivos. Entonces, a lo largo del tiempo, el interés absorbente de los funcionarios termina por consistir no tanto en aumentar el poder del partido, ni en todo caso, si quieren fomentar la participación política y democrática de los afiliados, sino más bien en mantener sus cargos y su poder dentro del partido. Se manifiesta, decía Michael, escribió Michael en su momento, una heterogénesis de los fines y emerge un no tan restringido estrato de funcionarios dirigentes que en vez de dejarse guiar por las preferencias de los afiliados, las manipula y los guía. En lugar de la democracia, en el Partido Socialdemócrata Alemán, estudiado por Michaels, se había firmado una oligarquía. Michaels dedujo perentoria y amargamente de ello que si la democracia no es posible en el partido que pretende la democracia en el sistema político, no sería posible en el sistema político, en ningún sistema político. Observar, ¿verdad?, que el profundo escepticismo al que llega Robert Michaels acerca de las posibilidades de una afirmación concreta de la democracia se expresó finalmente en la formulación de lo que él llamó la ley de hierro de la oligarquía, ¿verdad? Que quien dice organización dice tendencia a la oligarquía. O sea, el mecanismo de la organización, mientras crea una estructura sólida, provoca en la masa organizada transformaciones considerables, como el vuelco total de la relación del dirigente con la masa y la división de cada partido, sindicato u otro tipo de organización en dos partes, en dos partidos, en una minoría que tiene la tarea de dirigir y una mayoría dirigida por la primera. Y en su trabajo de 1911 podemos ver nosotros en un cuadro los elementos más importantes en la estructura de la explicación formulada por Michaels, que lo vamos a estudiar posteriormente. Veamos un tanto qué es esto de la ley de hierro de la oligarquía en el análisis que realizó Michaels. Él se basó de manera preponderante en el método de la observación participante, porque él era demócrata, repito, y miembro del partido. Entonces, se presta óptimamente a diversas consideraciones, no solamente sustanciales, sino acerca de la democracia misma, que es lo que desarrolla espléndidamente en su trabajo de 1966 Juan Links, ¿verdad? Sobre todo en cuanto a lo concerniente a la perspectiva y del método. La primera consideración que tiene que ver con la tesis de parte de Michaels, en efecto, aunque resulta plausible, no debe ser dado por hecho de ninguna manera que el Partido Social Demócrata de la Alemania imperial o bien cualquier partido socialdemócrata deba exhibir necesariamente características democráticas en su estructura, en su funcionamiento, en sus procesos decisorios. De hecho, la socialdemocracia alemana era desde hacía tiempo un partido de facciones,
de corriente más o menos organizada. Se podría decir que su estructura interna estaba hecha de oligarquías en competencia. Sin embargo, es históricamente correcto comenzar como hizo Michael, desde la fundada consideración de que el Partido Socialdemócrata era el que pugnaba explícitamente por la democracia. Era y sigue siendo plausible entonces esperar que el estudio de la vida política interna de un gran partido que requiere la democracia política estuviera caracterizado como un experimento decisivo precisamente por el estudio de un caso crucial. ¿Crucial para qué teoría? A este propósito se plantea la segunda consideración. Lógicamente, de acuerdo con los datos que había recopilado Michaels, pudo haber reformulado una teoría concerniente a las probabilidades de afirmarse y de reproducirse o no la democracia en los partidos políticos y tal vez en términos más generales en las organizaciones políticas. Ateniéndose a este ámbito, la hipotética ley de hierro que se aplicaría a todas las organizaciones. Para mantenerse eficientes, pues las organizaciones necesitan personal de tiempo completo que se especialice, que controle una pluralidad de recursos. De ello se deriva también el control del poder político, particularmente el poder de tomar decisiones manipulando las preferencias de la base, de reclutar, cooptándolos y recompensándolos a algunos afiliados que comprensiblemente no desafiarán el liderazgo político. Entonces, aplicamos en este cuadro los imperativos organizativos, los recursos políticos de la formación de una oligarquía, pues pueden ser estos imperativos organizativos para tomar decisiones indispensables. Es la presencia de funcionarios asalariados de tiempo completo. Los recursos de los funcionarios se basan en la centralidad en el sistema de las informaciones y de los cargos y de su reproducibilidad. Entonces, al final la oligarquía va a ser un número limitado de funcionarios que controlan y guían a los afiliados, que son mal informados y además manipulables. Entonces, la generalización que Michaels eleva al rango de verdadera ley sociológica podría tener valor si fuera confirmada tras haber sido controlada con otros estudios de organizaciones partidistas y sindicales ubicadas en el mismo nivel analítico. En cambio, Michaels da un salto analítico injustificable del nivel del subsistema partidista al nivel del sistema político, tras haber descubierto que la democracia en el Partido Socialdemócrata se vuelve imposible porque se afirma la ley de hierro de la oligarquía. Michael no solo deduce impropiamente que la democracia es imposible en cualquier partido, sino también que la ley de hierro opera hasta en el nivel elevado y comprensivo, volviendo imposible la democracia en los propios sistemas políticos. Por esta indebida e injustificable transposición de la ley de hierro de la oligarquía del nivel subsistémico al del sistema político, Michael ha sido bastante y justamente criticado. ¿Por qué? Porque el control de la teoría, según Sartori, en su trabajo en 1987, en la página 148 a 150, por ejemplo, afirma que es la libre competencia electoral entre una pluralidad de partidos la que, independientemente de su democracia interna, vuelve practicable y operativa la democracia política. Entendemos, es posible que Michaels incluso pudiese tener la razón, pero su investigación basada en los datos correspondientes al subsistema partidista, más bien de un solo partido, no le permite sostener una afirmación tan contundente y una teoría de tan largo alcance precisamente sistémica. El nivel analítico, o sea, lo que cuenta, sin embargo, no es tanto saber si Michael tenía la razón o no, decir si su ley de hierro de la oligarquía es realmente una ley,
sino destacar cómo llegó a la formulación de esa ley. O sea, la selección sobre la base de una hipótesis es un caso específico, definible como crucial, ya que al menos hipotéticamente parecía ser el menos capaz de ofrecer un resultado oligárquico. Recopilación de datos a través de la observación participante, formulación elegante, económica de una ley sociológica que se presta a ser sometida fácilmente a la comprobación empírica. Este es un camino lineal de la hipótesis al método a la ley.